Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias a todos los que están presentes. Estamos para abrir un nuevo ciclo de conferencias de la Sociedad Filosófica del Uruguay. Les recuerdo nada más, porque creo que hay gente nueva. Somos una sociedad sin fines de lucro que fue fundada hace más de 10 años. Y el objetivo principal que tenemos es promover la filosofía en el Uruguay. Las actividades en las que nos hemos concentrado son básicamente dos, si bien hemos hecho en oportunidades algunas otras cosas, que son los congresos internacionales que hacemos cada 2 años, y que obviamente ahora por cuestiones de la pandemia tuvimos que suspender, y nuestra revista Elenjos, que es una revista bianual. El año pasado, para reemplazar el congreso, tuvimos esta idea de hacer un ciclo de conferencias, una vez por mes, los miércoles. Funcionó muy bien el año pasado, así que como este año tampoco estaba clara el panorama para lanzarse a hacer un congreso, decidimos reiterar el ciclo con algunas variantes. Quería además decirles que están disponibles en la página web todas las grabaciones de las conferencias del año pasado, para todo el que quiera y les interese verlas. Ahora vamos a grabar esta conferencia y este año vamos a hacer algo similar. Vamos a ir grabando las conferencias y a fin de año se van a difundir de libre acceso. Puntualmente esta conferencia es de libre acceso, pero las futuras conferencias van a ser para socios. Igual agregamos que el proceso para afiliarse a la sociedad es sumamente ágil a través de la página web, y los precios de las cuotas son también muy accesibles, desde 100 pesos por mes para estudiantes y 200 pesos por mes para egresados. Bien, este año, a diferencia del año pasado, quisimos hacer algunos cambios, es decir, agregamos algunas áreas filosóficas que habían quedado un poco marginadas el año pasado. Agregamos áreas como filosofía política, ética, y también autores como Nietzsche, Spinoza. También hay una conferencia dedicada especialmente para profesores de educación secundaria. Así que bueno, estamos tratando de ir con el tiempo, tratando de atender a la diversidad de áreas e intereses que se agrupan en la filosofía actualmente. Y también, por supuesto, este año también tenemos la idea de tener muchos más invitados nacionales. Este es el caso del doctor Gustavo Pereira, que va a estar abriendo hoy el ciclo, y tenemos, bueno, la gran mayoría de los conferencistas este año son docentes e investigadores uruguayos, así que bueno, eso me parece bueno para también hacer conocer al público nuestros docentes y nuestros investigadores y lo que están haciendo actualmente. Muy bien, sin más dilación, los voy a dejar con Ricardo, que es el que si va a agregar algo más, y si no, presentar a Gustavo. Muy bien. Bueno, sí, como decía Alejandro, la conferencia de hoy va a estar a cargo de Gustavo Pereira, que es doctor en filosofía y que va a presentar el tema Imaginación contrafáctica y racionalidad práctica. Desde ya agradecemos la colaboración de Gustavo, de haber aceptado de asumir esta conferencia de inauguración del ciclo. Muchos de ustedes ya conocen a Gustavo, pero para quienes no lo conozcan, Gustavo Pereira es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Ha fundado y es corresponsable del Grupo Interdisciplinario de Investigación, Ética, Justicia y Economía en la UDELAR, que funciona coordinando actividades de investigación y la enseñanza de docentes de filosofía con docentes
de economía. Sus principales líneas de investigación son las teorías de justicia y la teoría de la democracia. Y sobre estos temas ha ejecutado numerosos proyectos de investigación y ha publicado artículos en revistas tales como Isegoría, Dianoia, Ratio Juris, Critical Horizons y Tesis 11. Es autor de los libros Medios, Capacidades y Justicia Distributiva del 2004, Condenados a la Desigualdad Extrema del 2007, Las Voces de la Igualdad del 2010, Elements of a Critical Theory of Justice del 2013, y editor, junto con Adela Cortina, de Pobreza y Libertad del 2009. Bueno, esta es una apretada síntesis de la actividad del profesor Pereira. Sí, sin más, y reiterando desde ya nuestro agradecimiento, lo dejo con la palabra a Gustavo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con la sociedad, inaugurando el ciclo de conferencias, que agradezco nuevamente la invitación para ello. Bueno, lo que yo voy a hacer es presentar un trabajo que es como una versión comprimida de algo que publiqué previamente. El artículo se va a compartir en el chat para que ustedes puedan tenerlo, pero también es parte del libro que publiqué en 2018, El asedio a la imaginación. Ese era un libro en el que la temática era un intento de explicar los fenómenos de patologías sociales a partir de fallos cognitivos, o más precisamente a partir de fallos en el ejercicio de la imaginación. Y por eso, como parte de ese trabajo, es que llegué de alguna manera a presentar a un concepto, a una forma de entender a la imaginación práctica, es decir, la imaginación que está asociada a la acción bajo un trasfondo de libertad, como articuladora de la racionalidad práctica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es principalmente el desarrollar esta idea de, bueno, la imaginación práctica entendida como imaginación contrafáctica, y en particular como posibilitadora o articuladora de la racionalidad práctica. Bien, creo que es bastante, que todos estamos bastante de acuerdo, ¿no?, en que el uso del término imaginación da cuenta de una categoría que ha sido utilizada a lo largo de la historia del pensamiento para describir cierto tipo de actividad mental que en su formulación más básica refiere a la capacidad humana para crear imágenes en ausencia de lo representado, es decir, para representarnos objetos o estados de cosas que están ausentes, y a la capacidad para crear imágenes a partir de otras que ya se poseen. Bueno, esto último está paradigmáticamente presentado por Aristóteles, ¿no? Al hablar de imaginación, referimos entonces a una gama amplia de experiencias humanas, tales como la capacidad para anticipar, por ejemplo, un mundo más justo, para imaginar otras formas de vida distintas a las que llevamos adelante, para tener fantasías, para la creación artística y científica, o para la innovación técnica, entre muchas otras. Y detrás de estas experiencias que contempla esta formulación básica de la imaginación, se encuentran las distintas funciones que ella tiene en la vida humana, tal como hacer posible la experiencia y el conocimiento, la deliberación, la reflexión y la autonomía, al igual que la evaluación crítica de prácticas en las que nos desempeñamos o de estados de cosas en los que vivimos, así como también posibilita nuestras creencias y valores, las relaciones interpersonales que tenemos, y también una parte importante de nuestras emociones.
Por esto es posible afirmar, o a mí me gusta afirmar, que la imaginación oficia como condición de posibilidad de un conjunto de rasgos que nos permiten reconocernos como humanos, y muy especialmente como personas, a tal punto que podría ser considerada como el rasgo constitutivo más básico de nuestra humanidad. Sin la capacidad de hacer presentes estados de cosas ausentes, no solamente no podríamos representarnos el mundo tal cual lo conocemos, sino que tampoco podríamos autocomprendernos como seres reflexivos capaces de autodeterminarnos y de construir, criticar o reconfigurar el mundo social que nos rodea. Esto último depende de la característica distintiva de la imaginación, además de hacer presente lo ausente, de poder concebir una imagen a partir de otras, que es lo que permite representar y concebir estados de cosas no existentes como posibles y realizables. Entonces, a la vez que esto, el campo de aplicación del concepto de imaginación, como ya mencionaba al inicio, es sumamente vasto, ya que con el mismo concepto podemos referir, como recién decía, a la creación artística, a la innovación tecnológica, a la creación científica, en fin, a la anticipación de posibles órdenes sociales y a la figuración, por ejemplo, de un nuevo plan de vida que queramos asumir. A mí lo que me interesa, como les adelantaba, es una especificación muy particular del concepto, ¿sí? Y que es la que permite, la que es parte del ejercicio de la racionalidad práctica. Por lo que bien podríamos hablar, y creo que este es un nombre que podríamos ponerle, podemos hablar de una imaginación práctica. Y voy a sostener que esta imaginación práctica es principalmente contrafáctica y que en tanto se encuentra internamente asociada a la racionalidad práctica, tiene la particularidad de especificarse, al igual que esta última, es decir, al igual que la racionalidad práctica, en diferentes contextos prácticos, y a su vez de hacer posible el ejercicio de esta racionalidad. Entonces, para desarrollar esto, lo que voy a hacer ahora a continuación es explicar esa especificación en 4 contextos prácticos, luego de hacer una caracterización general del concepto, en 4 contextos prácticos: el ético, el moral, el político y el legal. En esto voy a seguir a una distinción que hace Rainer Forst y que también Habermas hace una similar o al menos parcialmente coincidente con esto. Y en esta diferenciación en contextos prácticos voy a presentar la forma, ¿sí? con casos históricos, con casos principalmente de clásicos, la forma en que la imaginación oficia de posibilitadora de nuestra racionalidad práctica y de nuestra vida práctica. Bien, entonces, para comenzar a desarrollar un poquito más lo distintivo, lo característico de esta imaginación práctica, bueno, podemos decir que este tipo de imaginación entra en juego en la representación y anticipación de posibles escenarios en los que nos vemos a nosotros mismos realizando un curso de acción y viviendo las consecuencias que se siguen de ese curso de acción. Y a partir de esa anticipación es que tomamos nuestras decisiones y actuamos. ¿Sí? En virtud de esto es que la imaginación práctica es principalmente una imaginación contrafáctica y se diferencia de la imaginación creativa que podemos encontrar en las obras de arte, por ejemplo, o en el diseño de experimentos científicos o en los procesos de innovación tecnológica. En estos casos, si bien el elemento contrafáctico está presente, ocupa un lugar subordinado frente a la creatividad, por ejemplo, que sería su rasgo distintivo, mientras que en la imaginación práctica lo distintivo es la primacía del rasgo contrafáctico articulado con nuestra historia vital y su proyección de futuro. Por esto, la imaginación práctica tiene un ejercicio acotado al campo de lo posible y realizable. Y dentro de este marco es que pueden anticiparse escenarios en los que podemos realizar, por ejemplo, en esa anticipación que hacemos, que solemos hacer, escenarios en los que podemos pensar una transformación sustantiva de nuestro plan vital,
y abandonar, por ejemplo, la vida de profesor universitario para dedicarnos a alguna otra actividad. O también, en esa posible anticipación, postular un conjunto de medidas que realicen radicalmente la justicia social, como puede ser la cooperativización de emprendimientos productivos o la renta básica universal. Entonces, la imaginación práctica tiene la particularidad de que se desempeña, y esto es algo que dice con mucha precisión Broncano, se desempeña en la frontera entre lo real y lo posible, permitiendo al individuo situarse en una perspectiva no actual, en la que realiza una especie de simulación del mundo. Es decir, esto es lo que afirma Broncano, una recreación mental, un modelo no alimentado por los datos de la percepción en tiempo real o de la memoria inmediata sobre los datos del mundo. Bien, entonces la anticipación de posibles estados de cosas por parte de la imaginación práctica está fuertemente determinada por nuestra experiencia pasada, en la que alteramos contrafácticamente algunos aspectos de los hechos y situaciones que nos han afectado y que hemos vivido, de tal forma de realizar una representación mental de cómo tales hechos y situaciones podrían haber sido diferentes. Y de esa forma es que la imaginación práctica oficia como un elemento dinamizador de nuestro aprendizaje práctico. Es decir, a través de esta vuelta al pasado y la ulterior proyección de escenarios posibles en el futuro, es que el aprendizaje práctico nos permite adquirir habilidades que van desde la adquisición de las destrezas necesarias para realizar diferentes tipos de actividades productivas, por ejemplo, hasta aquellas que son requeridas para llevar adelante una buena vida, o para desempeñarnos como agentes morales, o para actuar como ciudadanos en nuestra actividad política. Lo que se crea, y esto es algo que dice una psicóloga americana, Ruth Byrne, lo que se crea a través del pensamiento contrafáctico son posibles alternativas, y lo que es admisible dentro de lo que es o no posible va a depender de las creencias de las personas y de cuán cerca de los hechos se encuentren tales contrafácticos. Esta imaginación práctica, además, tiene la particularidad de, además de articular el desarrollo de nuestras competencias para el juicio moral, tiene una ligación interna con el ejercicio de la racionalidad práctica. Y por ello es que oficia como concepto clave para explicar la autonomía, la deliberación y la reflexión. La relación entre la imaginación y la racionalidad práctica está presente en el rol que juegan los condicionales en el razonamiento, estableciendo posibles relaciones entre eventos a través de conjeturas que los vinculan. Debido a esto es que la capacidad de ser racional y actuar racionalmente depende de nuestra capacidad de imaginar posibles estados de cosas o cursos de acción alternativos a los presentes. Y bueno, y esto es, un poquito más adelante voy a desarrollar esto con mucho más detenimiento. Entonces, la imaginación, entendida como imaginación contrafáctica, permite, como les estaba diciendo, manejar situaciones hipotéticas, tanto en la reflexión individual como en el intercambio de argumentos que realizamos con otros en nuestra vida práctica. Y su relación con la racionalidad reside en que los principios que subyacen en la racionalidad práctica son, por una parte, posibilitados por dicha imaginación, y por otra, son los que guían las reales posibilidades que tienen los individuos en su vida práctica de poner en juego. Por lo tanto, si bien la imaginación práctica le da ingreso a un conjunto de posibilidades en el horizonte de los individuos, esas posibilidades van a estar fuertemente acotadas y reguladas por los principios de la racionalidad práctica, que a la vez son posibilitados por el ejercicio de la imaginación. De ahí que ese vínculo o esa ligación interna entre imaginación y racionalidad práctica no solo se debe a que es virtualmente imposible explicar la racionalidad práctica sin el ejercicio de esta imaginación, sino también a que la imaginación no puede operar dentro del terreno de la vida práctica sin la guía
de los principios de la racionalidad práctica. Bien, entonces a partir de esto, es que de la misma forma, es decir, a partir de este vínculo, de esta ligazón, de la misma forma que puede diferenciarse a la racionalidad práctica en ética, moral, política y legal, algo similar puede hacerse con la imaginación. ¿Sí? Ahí, en esta diferenciación de los tipos de racionalidad, podríamos agregar la pragmática, que sería la racionalidad de medios afines. Yo opté por no incluirla para simplificar un poco la presentación. Bien, vamos a, simplemente para recordar algo que todos más o menos manejamos, la racionalidad práctica puede diferenciarse, podemos realizar una diferenciación interna a partir de su objeto y de la forma en que se actúa en el espacio social delimitado por ese objeto. Por lo tanto, cuando el objeto de la acción es el plan vital que decidimos abrazar para alcanzar lo que consideramos nuestra vida buena, entonces estamos ante la racionalidad ética. Cuando el objeto consiste en los principios que regulan nuestra acción, desde la perspectiva de los intereses de todos quienes podrían llegar a estar afectados, estamos ante la racionalidad moral. Cuando el objeto es la forma de organización de las instituciones sociales que regulan la manera en que nos asignamos unos a otros las cargas y los beneficios de la cooperación social, estamos ante la racionalidad política. Y cuando el objeto está constituido por las normas que establecen el respeto recíproco a partir de los rasgos más generales de una persona, que se objetivan en protecciones y límites a nuestros fines, entonces ahí estamos ante la racionalidad legal. En principio, creo que a partir de la tradición, de la disciplina, de la filosofía política y de la filosofía moral, podemos identificar muy fácilmente estos cuatro contextos, pero son contextos que no tienen la intención de ser exhaustivos. Se pueden llegar a fusionar, se pueden expandir, pero yo creo que con estos cuatro contextos, con estos cuatro tipos de racionalidad práctica, podemos dar cuenta en forma bastante suficiente de la tradición. Y en correspondencia con estas formas de ejercicio de la racionalidad práctica, tenemos también, o tenemos en consecuencia, formas de ejercicio de la imaginación práctica, por lo que será posible hablar de una imaginación ética, que consiste en la forma que tenemos de representarnos a la luz de los valores que adoptamos, qué deberíamos mantener, reforzar o reconfigurar en nuestro plan vital para realizar lo que consideramos una vida buena, de una imaginación moral, que consiste en la representación de un estado de cosas en el que todos los afectados llevarían adelante la norma que nos regula, de una imaginación política, que consiste en la representación de formas de organización de las instituciones, en las que se contemplen igualitariamente los intereses de los ciudadanos, y de una imaginación legal que consiste en la forma en que nos representamos las protecciones y los límites que tenemos en tantos sujetos de derechos. Entonces habría una especie de isomorfismo entre los tipos de racionalidad práctica y también similares tipos de imaginación práctica. Las diferentes formas de imaginación que vamos a ver, o que yo acabo de mencionar, están presentes en los trabajos de los filósofos que han desarrollado el concepto en el campo de la filosofía política y moral, ¿sí? Y los voy a presentar a continuación con un poco más de detalle, que seguramente les va a resultar familiar a todos ustedes, ¿sí? Aquí, lamentablemente, no hay nada radicalmente original que presentar. Bien, entonces, el primer caso que creo que es interesante contar y recordar, que va a ser a partir de Aristóteles, es el de la imaginación ética, ¿sí? La imaginación práctica, en su especificación como imaginación ética, tiene como función representar potenciales estados de cosas en los que la gente anticipe diferentes cursos de acción que podría recorrer en la realización de lo que considera una buena vida, ¿sí? El tema, como decíamos, el objeto es la buena vida. De esa forma es que contribuye este tipo de imaginación a que la gente visualice
la elección entre medios alternativos para alcanzar sus fines, o transformar, reforzar o ajustar los fines vitales que lo guían. Las representaciones que provee la imaginación se dan bajo un trasfondo de evaluación deliberativa que posibilita que la gente reflexione sobre aquello que le otorga valor y sentido a la vida que quiere vivir. Si esta forma de imaginación práctica, que se corresponde con un tipo de racionalidad práctica, la racionalidad ética, tiene, como les decía, en Aristóteles a su figura consular. ¿Sí? Aristóteles es a quien se le debe la primera formulación sistemática del concepto de imaginación tal como lo entendemos hasta el día de hoy, ya que si bien en Platón se encuentran referencias al término fantasía, estas son poco frecuentes y más bien dispersas. Sin embargo, en Aristóteles, en el capítulo 3 de Acerca del alma, bueno, él presenta a la imaginación, a la que llama fantasía, como una facultad del alma, y al hacerlo distingue dos tipos de imaginación, la sensitiva y la deliberativa. La primera de ellas es la que tiene lugar en los animales, mientras que la segunda solamente se da en el hombre y consiste, como les decía en el inicio, en la elaboración de una imagen a partir de varias imágenes que posee el sujeto. En virtud de esto es que la imaginación inherente al hombre es básicamente creativa y puede ser considerada como la facultad que origina una imagen mental a partir de elementos sensibles provenientes del mundo exterior o presentes en otras imágenes, en un proceso libre que a su vez es independiente del tiempo y la verdad. La relevancia que tiene la imaginación para Aristóteles, y muy especialmente para la imaginación ética, se encuentra en que, como consecuencia de este rasgo de crear una imagen a partir de otras, le posibilita al intelecto calcular los medios que han de utilizarse para conseguir el fin de la acción. Es decir, que la imaginación toma parte directamente en la deliberación. La imaginación permite la representación de posibles escenarios que no están presentes, y esto es algo que dice Aristóteles explícitamente, y que son considerados como un posible futuro. Y es a partir de ello que la gente evalúa y se representa diferentes medios alternativos para realizar una acción que le permita alcanzar un fin propuesto. Y en función de esto es que va a elegir los medios que considere más apropiados. Esta es la función que tiene la imaginación en lo que Aristóteles denomina como el cálculo deliberativo. Y es por ello que tiene una importancia decisiva en el ámbito de la praxis, es decir, en el de la deliberación acerca de lo que puede ser de otra manera. También en el capítulo 7, esto estaba en el capítulo 3, en el capítulo 7 de Acerca del alma, Aristóteles introduce la conexión de la imaginación con el intelecto. Y en este capítulo afirma que el alma discursiva utiliza imágenes, lo que afecta tanto a la actividad intelectual como a la vida práctica. Ambas actividades necesitan constantemente de la imaginación, por lo que la agencia humana, si nuestra capacidad de ser agentes, en tanto involucra tanto el conocimiento como la acción, no puede siquiera ser concebida sin la imaginación. ¿Sí? Sin la imaginación no es posible el pensamiento especulativo, ¿sí?, de Aristóteles, ni tampoco la deliberación sobre lo que puede ser de otra manera. Es decir, cuando el hombre, orientado a la acción, calcula y delibera, y acá estoy citando, calcula y delibera comparando el futuro con el presente, como si estuviera viéndolo con ayuda de las imágenes o conceptos que están en el alma. Las referencias después están en el artículo que ustedes pueden chequear. Entonces, este cálculo deliberativo es el que conduce a la elección de los medios para conseguir el fin imaginado, evaluando para ello estados de cosas alternativos a los que alguien vive. A la vez, el agente se representa, por medio de la imaginación, posibles consecuencias de un curso de acción que le permiten anticipar no solamente la realización del fin que se propone, sino el mejor camino para alcanzarlo. Entonces, de esta forma es que la facultad de la imaginación pone en marcha los deseos y las acciones racionales del hombre.
Y a esto cabe agregar, o yo quisiera agregar, siendo un poquito más allá de lo que afirma Aristóteles, que el cálculo deliberativo no solamente es sobre los mejores medios para alcanzar un fin, sino que también lo es sobre los fines mismos que constituyen nuestro plan vital o nuestra idea de vida buena. Por eso es que la imaginación tiene una función central en la conformación de aquello que consideramos como suficientemente valioso como para ser perseguido en nuestra vida, ya que nos permite representarnos posibles escenarios en los que podemos anticipar cómo sería nuestra vida si lográsemos tales fines vitales, y a partir de ello identificarnos con esos fines. También la imaginación nos permite revisar, ajustar y eventualmente abandonar esos fines que en un momento son parte de nuestra idea de vida buena, pero que en otro pueden no serlo. La revisabilidad inherente a este ejercicio deliberativo que afecta a nuestros conjuntos de fines es posible porque, reitero, somos capaces de representarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, contrafácticamente, ¿no? Viviendo una vida estructurada a partir de ciertos fines. Y tal representación oficia de una verdadera guía para la toma de decisiones vitales. Este ejercicio de imaginación contrafáctica que lleva adelante la gente como parte de la realización de su plan de vida, como parte de la persecución de su plan de vida, se realiza bajo el trasfondo de unas comprensiones compartidas que constituyen eso que algunos han denominado como imaginarios. Estas comprensiones compartidas lo que hacen también es imponer algunos límites, establecen límites y alcances a ese ejercicio de imaginación ética, estableciendo, por ejemplo, cuáles son los planes de vida que se podrían eventualmente llevar adelante, lo que va a estar acotado históricamente y muy especialmente por aquello que entendemos como valioso, como digno de ser llevado adelante en nuestra vida. Entonces, estas coordenadas de ejercicio de la imaginación práctica están dadas o van a estar dadas por el trasfondo constituido por comprensiones compartidas que vuelven posible nuestra vida práctica. Bien, entonces, si volvemos al pensamiento de Aristóteles, tenemos que a la relevancia que tiene la imaginación para la vida práctica y especialmente para la conducción de una buena vida, él agrega que la prudencia, en tanto virtud de la parte deliberativa del alma, exige la colaboración de la imaginación. Y esto es así porque no sería posible que una gente actuara con prudencia si no fuese capaz de representarse las consecuencias de sus posibles cursos de acción. Por lo tanto, la toma de decisiones sobre los mejores medios para alcanzar nuestros fines, al igual que la conformación del conjunto de tales fines y el ejercicio prudente de las acciones que nos llevan a realizarlos, tienen un especial protagonismo de la imaginación, por lo que puede afirmarse que la imaginación para Aristóteles opera como el verdadero motor de la vida práctica. Entonces, a partir de lo anterior, creo que es posible afirmar que el ejercicio de la racionalidad ética, que tiene por objeto la buena vida, solamente es posible a partir de un ejercicio suficiente de imaginación ética, la cual oficia como supuesto de este tipo de racionalidad, tal como ha sido presentado en lo que les contaba recién a partir de Aristóteles. Entonces este sería como el primer contexto, el primer tipo de racionalidad con su también específico tipo de imaginación asociada que nos pauta, podríamos decir, no la causa de uno sobre otro, pero sino sí una relación como de articulación de la imaginación hacia la racionalidad. Bien, el segundo contexto, el segundo tipo de racionalidad que requiere un segundo tipo de imaginación es el moral, ¿sí? Y por lo tanto voy a referirme ahora a la imaginación moral, ¿sí? Bien, y bueno, lo que podemos decir sobre eso es que este tipo de imaginación va a posibilitar, es decir, es parte y a su vez posibilita el ejercicio de la racionalidad moral al representar potenciales estados de cosas
en los que un conjunto de personas son reguladas por una norma que todos quienes son potencialmente afectados por ella podrían llegar a aceptar. Este ejercicio de imaginación contrafáctica, especificado en las cuestiones morales, es lo que está detrás de la ética kantiana. Y sin duda, la imaginación moral tiene en Kant a su figura más relevante. ¿Sí? Sin embargo, hay un antecedente inmediato a este ejercicio de la imaginación que está presente en Hume. ¿Sí? Cabe aclarar que tanto en el caso de Hume como en el de Kant, al hablar de imaginación práctica, entendida como imaginación contrafáctica, yo no estoy apelando al uso que ellos hacen de la imaginación, sino a la forma en que la ponen en juego cuando hablan de la moralidad. ¿Sí? Es decir, ellos no hablan explícitamente de una imaginación moral con estos rasgos contrafácticos, pero es algo que yo entiendo y defiendo que ponen en juego en su justificación. Es decir, la ponen en juego cuando refieren a los juicios, normas y principios que regulan nuestra conducta en términos universales. Bueno, y esto puede verse en el caso de Hume, en su forma de entender la idea del espectador juicioso, ¿sí? O el espectador prudente, que es una perspectiva desde la cual justificar la coincidencia de nuestros juicios morales independientemente de las variaciones en la simpatía que tenemos hacia otros en diferentes circunstancias. Esto, dice Hume, es un punto de vista más estable y general que nos permite formular un juicio más constante, de tal manera que en nuestros razonamientos nos vamos a situar siempre en él con independencia de nuestra real situación en ese momento. ¿Sí? Ese situarnos en ese rol de espectador juicioso, lo que implica, lo que supone es ese ejercicio de imaginación. Y al adoptar este punto de vista, los juicios morales de los individuos se equiparan, y eso, como les decía, es el resultado de un ejercicio de imaginación práctica que contrafácticamente nos coloca más allá de la situación en la que realmente nos encontramos y nos permite asumir este punto de vista más estable y general, y a partir de ello emitir los juicios propios de esta perspectiva, ¿no? Estos juicios morales. Entonces el punto de vista del espectador juicioso conduce a la gente a emitir juicios morales como si estuviese en una situación y acá este como si, ¿sí? Es decir, este como si estuviese, creo que es un indicador muy fuerte de ese ejercicio de imaginación, como si estuviese en una situación en la que no sería afectado por las variaciones que nos imponen las distintas afinidades que tenemos con las otras personas con quienes nos relacionamos. De esta forma es que Hume propone un punto de vista moral, ¿sí? Lo que él postula es un punto de vista moral a partir de un ejercicio contrafáctico de imaginación. Y bueno, y algo similar sucede en Kant, pero en Kant es un poco más complejo, porque en su obra la imaginación tiene un rol considerablemente más amplio que el que estamos presentando para la imaginación práctica. ¿Sí? Aquí es preciso indicar que con imaginación moral no me estoy refiriendo, o sea, no es estar haciendo referencia, no pretendo hacer referencia, y es exactamente lo contrario a esto, ¿no? A la imaginación como posibilitadora de la experiencia y el conocimiento, en tanto establece la conexión entre la intuición y las categorías al proveer el esquema que hace posible la aplicación de la categoría del fenómeno. Eso que nosotros conocemos como el rol que le otorga Kant a la imaginación, en la crítica de la razón pura, esto está fuera del alcance de lo que aquí estoy presentando como imaginación práctica. ¿Sí? Es un ejercicio distinto que hace Kant del uso de la imaginación. En Kant es posible encontrar un ejercicio de la imaginación en términos morales que descentra la posición del sujeto al requerir no solamente lo que es relevante para realizar el propio plan y la felicidad del sujeto, como veíamos en el caso de la imaginación ética, sino lo que todos podrían llegar a acordar o querer. La imaginación moral hace posible la representación de máximas que aspiran a tener validez universal,
y por lo tanto contribuye sustancialmente al ejercicio de la racionalidad moral. Esta afirmación la voy a explicar con un poquito más de detalle, ya que, como les decía, Kant no hace uso explícito de la imaginación cuando da cuenta de la acción a partir de los principios, que en tanto representación de la ley, aquí estoy contando la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Que en representación de la ley nos mueven a actuar debido a que somos seres racionales, ¿verdad? Recordemos que la acción supone la representación de principios que lo que hacen es constreñir nuestra voluntad. Esos principios son denominados mandatos, y su fórmula son los imperativos. Así Kant afirma que, y aquí cito, que es prácticamente bueno lo que determina la voluntad por medio de representaciones de la razón, y consiguientemente no por causas subjetivas, sino objetivas. Esto es, por fundamentos que son válidos para todo ser racional como tal. El argumento de Kant, como capaz que recordamos, prosigue de una forma como muy conocida, introduciendo dos formas en que los imperativos mandan. Esto es, hipotética y categóricamente, siendo que el imperativo hipotético representa la necesidad práctica de una acción como medio para algo más, y el categórico es el que representa a una acción como buena en sí, es decir, sin referencia a otro fin. Estas últimas, como todos sabemos, serían las acciones morales, mientras que bajo las primeras caerían las acciones de sagacidad y prudenciales. Claramente en el argumento la imaginación no está presente, pero la pregunta que surge es, ¿qué es lo que hace posible la representación de la razón y su determinación de la voluntad? Apelar como respuesta a la imaginación, entendida como imaginación contrafáctica, tiene la ventaja de justificar que en las formulaciones, tanto de los imperativos hipotéticos como del categórico, el agente realiza un ejercicio de anticipación de escenarios potenciales, es decir, de experimentos mentales que involucran la adecuación de ciertos medios afines que la gente persigue, en el caso de los imperativos hipotéticos, tanto técnicos como pragmáticos, y que apelan a la universalidad en el caso del imperativo categórico, que es el único incondicionado y por ello moral. Entonces, estos experimentos mentales que hacemos también se traducen en las distintas fórmulas del imperativo categórico que suponen a un sujeto realizando el experimento de querer que su máxima se vuelva ley universal, ¿sí? Como recordaremos, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. O realizando el experimento mental de representarse la acción que se va a realizar, y si ésta toma como medio o como fin en sí misma la humanidad, está la tercera formulación del imperativo. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Entonces, planteado de esta forma, el rol de la imaginación, me parece a mí, que se manifiesta con mucha claridad de este tipo de imaginación. Especialmente creo que está presente en la cláusula del cómo sí de la segunda formulación, y esto es algo en lo que coincide también algunos kantianos bastante conocidos, pero bueno, que no voy a mencionar ahora. Pero ese como sí de la segunda formulación conduce a pensar en una anticipación de un posible escenario que debe hacer el agente para orientar su acción. Y el apelar a esta cláusula es reiterado cuando se afirma: todo ser racional debe obrar como si fuera, por sus máximas, siempre un miembro legislador en el reino universal de los fines. El principio de esas máximas, estoy citando, es: obra como si tu máxima debiera servir al mismo tiempo de ley universal de todos los seres racionales. Entonces, esto induce, al menos a mí me conduce a pensar, creo lo veo como bastante claro, que la imaginación entendida como imaginación contrafáctica es la que posibilita
que la gente se represente y anticipe aquello que Kant presenta en lo que sigue a la cláusula del cómo sí, es decir, que por la propia voluntad la máxima se torne en ley universal o que fuese un legislador del reino de los fines. De esta forma, creo que podemos ver que en Kant la imaginación, además de posibilitar la experiencia y el conocimiento, está presente en las distintas manifestaciones de la imaginación práctica. Esto es, en la anticipación de posibles estados de cosas inherentes al ejercicio de la racionalidad práctica a través de los imperativos. Y tiene una contribución original y altamente significativa en eso que podemos denominar como imaginación moral, y que hace a la representación de la ley moral, y muy especialmente a la anticipación y representación de posibles estados de cosas a través de experimentos mentales requeridos para el ejercicio del imperativo categórico. Esta imaginación, este tipo de imaginación, esta imaginación moral, oficia entonces de posibilitadora, de articuladora de la racionalidad moral, como pretendo que haya quedado bastante claro a través del rol que juega en la operativa del imperativo categórico. Bien, ¿cómo estamos? Ay. El tercer tipo de imaginación que refiere y que remite a un tipo de racionalidad práctica es la imaginación política. Y esta imaginación, la imaginación política, sea probablemente la que a lo largo de la historia ilustra, a mi entender, o no sé si con mayor claridad, pero en forma muy, muy clara, el ejercicio de imaginación contrafáctica, distintivo de la imaginación práctica. Por ejemplo, la formulación de una estructura de gobierno diferente a la que regula a los miembros de una comunidad política es lo que ha caracterizado a las diferentes transformaciones que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. En estos hitos, la anticipación contrafáctica de formas de gobierno, diseños institucionales o medidas específicas que se pueden tomar han estimulado a los ciudadanos a imaginarse cómo sería la vida política de su comunidad bajo estas posibles circunstancias. Y los ejemplos van desde el gobierno de los sabios en Platón y la sociedad sin clases en Marx, a medidas mucho más específicas como fueron el voto universal o como lo es ahora la renta básica universal, pasando por la enorme tradición contractualista. En este caso particular, la imaginación práctica, al igual que en la ética y la moral, los agentes se representan estados de cosas posibles, y por ello es que son capaces de anticipar formas de gobierno, ordenamientos institucionales y políticas públicas que pueden oficiar de guía para la transformación, el reforzamiento o la reconfiguración de las formas en que su comunidad política es regulada. Como ya se indicó, el ejercicio de la imaginación práctica se lleva adelante bajo el trasfondo de comprensiones compartidas, que no solamente van a hacer posible nuestra vida social, sino que establecen los límites y el alcance del ejercicio de nuestra imaginación práctica. Entonces estas comprensiones compartidas también van a requerir de la tradición de una comunidad, ¿sí? Van a ser además afectadas, estas comprensiones compartidas, por las distintas teorías que las penetran y moldean las distintas formas que tenemos de representarnos cómo podrían ser estos ordenamientos institucionales, y que con diferentes intensidades se manifiestan en este ejercicio de imaginación práctica. En el caso particular de la imaginación política, aquí hay algo, un rasgo que yo veo que pauta con una asimetría con las otras, y ahora lo cuento un poquito. La incidencia de las teorías políticas tiene un protagonismo de tal orden que se da una relación de asimetría con respecto a la imaginación ética y moral, ya que en la imaginación ética como en la moral, las distintas teorías que a lo largo de la historia
han incidido o han afectado la forma que tenemos de entender cómo debemos vivir y cómo debemos actuar moralmente. En el caso de la imaginación política, parecería ser que es imposible disociar su ejercicio de las representaciones que nos proveen las teorías. Puede decirse que la imaginación ética y moral, que en estas imaginaciones la teoría llega como respuesta al comportamiento que ya reconocemos en nuestra vida social, reforzándolo, ajustándolo o colocándolo en una nueva luz a través de las creencias que compartimos. Pero en el caso de la imaginación política, la situación es la contraria. Tengo toda la sensación de que la teoría llega primero y a través del imaginario social cumple una función de guía y anticipación de nuestro comportamiento. Y bueno, esto lo podemos ver históricamente, ¿no? Por ejemplo, el impacto de las obras de Rousseau y Montesquieu en la independencia en América Latina, por ejemplo. Y podemos pensar en muchos otros ejemplos concretos, ¿no? Pero creo que ahí hay una simetría fuerte. Entonces, la forma que tenemos de entender nuestra condición de ciudadanos, la forma en que debemos gobernarnos, los límites que se establecen al poder del Estado, los mínimos de justicia que exigimos que se garanticen, entre otros aspectos que constituyen nuestra imaginación política, han sido provistos por teorías políticas que de una u otra forma han anticipado contrafácticamente estos aspectos. Bien, entonces, la particularidad del ejercicio de la imaginación política consiste entonces en la representación y anticipación de un conjunto de instituciones que regulan la forma en que se toman las decisiones que afectan a una comunidad política y la forma en que los ciudadanos nos asignamos, para simplemente tomar una formulación muy conocida, la forma en que los ciudadanos nos asignamos unos a otros cargas y beneficios resultantes de la cooperación social. Esta representación depende de ese imaginario social compartido en su especificación como imaginario político. Y por ello, la tradición de las comunidades políticas establece los parámetros que hacen posible imaginar, a través de su proyección y anticipación contrafáctica, cómo deberían ser conformadas, reafirmadas o reconfiguradas tales instituciones. Con esto lo que quiero decir es que la imaginación política no puede imaginar cualquier cosa, ¿sí? Tiene como una fuerte dependencia de la tradición de la sociedad en la que se ejerce. Bien, entonces la imaginación política proyecta al futuro eso que hace presente del pasado en una continuidad que va a estar signada por una cierta coherencia que los miembros de esa comunidad se encargan de cuidar y asegurar a través de la interpretación de las estructuras y las relaciones sociales que los han regulado. Así, la imaginación política, a la vez que posibilita el ejercicio de racionalidad política, también va a establecer los límites para su ejercicio. Y esto es posible porque este tipo de imaginación remite, como decía recién, a una comprensión colectiva compartida, que establece los límites y el alcance de esta forma de imaginación. Y por ello es que oficia como un punto de partida desde el cual proyectar posibles reconfiguraciones, ajustes, transformaciones, pueden ser vueltas atrás, puede ser la revitalización de creencias conservadoras que estaban en estado de latencia. Y esto está dado por ese continuo que se da entre entre la tradición y el ejercicio de la imaginación política. Bien, voy a pasar al último tipo, para más o menos ser respetuoso con el tiempo, al último tipo de imaginación que nos queda de estos cuatro que yo estaba presentando, que sería el de la imaginación legal. Esto, como les decía, yo lo estructuro a partir de
de una distinción de la racionalidad práctica, porque hace Rainer Forst, en estos 4 contextos, y bueno, y uno de ellos, reitero que esto no es algo exhaustivo, pueden ser menos, pueden ser más, en fin. Creo que estos 3 que vimos hasta ahora son 3 en los que la tradición nos ayuda, nos ampara, y creo que este último también, pero este es como un poquito diferente a los otros y tiene alguna particularidad también distinta, que es el de la racionalidad legal, ¿sí? Y que supone el ejercicio de imaginación legal. Entonces, la imaginación legal tiene como función la representación de los individuos como sujetos de derecho, y a partir de ello, de las protecciones externas y de los límites que son necesarios para la realización de los fines que nos proponemos. Este tipo de imaginación tiene, por una parte, un vínculo con la imaginación moral, porque la idea de sujeto de derecho es concebida a partir de la condición de fines en sí mismos de los individuos, ya que solamente en virtud de que es posible la representación de un espacio individual como no sujeto a ningún tipo de interferencia externa, es que podemos concebir las restricciones y los límites requeridos para llevar adelante nuestro fin, ¿sí? Esto, bueno, es Locke y es Kant. Por otra parte, la imaginación legal también tiene, además de este vínculo con la imaginación moral, tiene un vínculo con la imaginación política, y en particular con los imaginarios políticos, ya que es a partir de ellos que se vislumbran las protecciones y los límites mencionados como justificables a través de las medidas institucionales que permiten realizarlos. Entonces, los imaginarios sociales, en tanto son comprensiones compartidas que ofician de trasfondo a la imaginación legal, han sido especialmente moldeados por la contribución que han hecho a ellos las distintas teorías del derecho natural. La condición de igualdad, como decíamos recién, reside en una idea de dignidad atribuida universalmente que rompe con formas de atribuirla a partir de jerarquías o de diferencias de estatus que puedan afectar esta igualdad básica. Al igual que en el caso de la imaginación política, en este tipo de imaginación, la influencia de las teorías que contribuyen a delinear la autocomprensión inherente al imaginario social que da cuenta de nuestra condición de sujetos de derecho, tiene un protagonismo muy significativo, y en tal sentido también se da una relación de asimetría con respecto a la imaginación ética y moral, en las que la teoría, como ya mencionamos en el caso previo, en el caso anterior, llega después que los individuos han establecido sus pautas de comportamiento y sistematiza, ajusta o refuerza la forma en que entendemos cómo llevar adelante nuestra vida buena o actuar moralmente. En la imaginación legal, al igual que en la política, la teoría llega primero, incide y transforma esas creencias compartidas de tal forma que luego opera guiando nuestro comportamiento. El concebirnos como sujetos de derecho a partir de esta condición de iguales, y que ello sea algo que no puede sernos retraseado bajo ninguna circunstancia, debido a que tal igualdad se basa en la dignidad que todos tenemos, y que no solamente es atribuida a unos pocos, es el resultado, esto es el resultado de las distintas teorías que han anticipado estos aspectos y nos han forzado a verlos como parte de nuestro horizonte. Estas teorías pueden ser entendidas más que como legales, como morales y políticas. Es decir, el imaginario legal, como ya se indicó, se nutre de estas dos vertientes que tienen a la igual dignidad como elemento en el que basar las restricciones a las posibles interferencias externas y los posibles diseños de las instituciones sociales requeridos para ello, que sería la conexión con la imaginación política. Por lo tanto, la tradición de las sociedades y la forma en que han procesado esta forma de asegurar la condición de sujetos de derecho a través de las instituciones, permite el ejercicio de la imaginación legal, anticipando contrafácticamente cuáles deberían ser los arreglos institucionales
necesarios para estipular las protecciones externas y los límites requeridos para perseguir los fines vitales de los individuos. Y a partir de ello, evaluar los actuales, someterlos a críticas y eventualmente reconfigurarlos o transformarlos, ¿sí? Entonces, reitero, lo propio del ejercicio de imaginación legal consiste en esa anticipación contrafáctica de las posibles protecciones externas y los límites que son requeridos para perseguir los fines vitales de los individuos. Así es que se articulan las bases para el intercambio de razones que justificará el marco institucional o su eventual reconfiguración para asegurar la condición de sujeto de derecho. Bien, entonces, para finalizar, yo les quiero, simplemente para hacer una especie de resumencito de lo que vimos, de lo que les estuve contando. Bueno, la imaginación práctica, puede ser entendida como nuestra capacidad para representar lo que se encuentra ausente, y en particular para anticipar contrafácticamente estados de cosas posibles. Esta imaginación articula nuestra vida práctica en la medida en que hace posible el ejercicio de la racionalidad práctica. Si bien tenemos formas diferenciales de ejercer la imaginación en función de los contextos prácticos de los que se trate, todos ellos oficia de posibilitadora del ejercicio reflexivo que permite adoptar razones con las que justificar nuestras posiciones al anticipar contrafácticamente los posibles cursos de acción y los escenarios a los que nos conducirían nuestras acciones. Es decir, ese ejercicio de adopción de razones requiere esa anticipación contrafáctica. La anticipación de posibles escenarios que no están presentes y que son un posible futuro, hace que la imaginación tome parte en la deliberación, como ya veíamos con el ejemplo de Aristóteles, y de esa forma tiene un rol articulador en la elección deliberada y reflexiva de los mejores medios que son necesarios para realizar los fines vitales que articulan eso que consideramos nuestra vida buena. A su vez, este ejercicio de imaginación permite realizar el experimento mental que subyace a la adopción del punto de vista universal que está presente en los juicios morales, o las perspectivas que posibilitan anticipar, criticar o reconfigurar las instituciones morales, las instituciones sociales que garantizan la condición de ciudadanía o de sujeto de derecho, es decir, la imaginación política y la imaginación legal. Entonces, de esta forma, la imaginación es un posibilitador del ejercicio de la racionalidad práctica, entendida esta racionalidad práctica como la adopción reflexiva de razones que permiten justificar en procesos intersubjetivos las posiciones adoptadas por un individuo. Este rol determinante que tiene la imaginación práctica para el ejercicio de la racionalidad práctica constituye la principal justificación para su estímulo y protección a través de las instituciones sociales, ya que sin un ejercicio suficiente de ella difícilmente podamos contar con sujetos capaces de ejercer su condición de agentes y muy especialmente su autonomía personal, moral, política y legal. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Gustavo, muchas gracias a vos. Empezamos y terminamos con la misma cantidad de asistentes, así que me parece que tu temor de espantar gente no se realizó. Yo temía una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la tortura que les estaba infligiendo, pero bueno, si me dicen que quedan todos, no habrá sido tanto. Bueno, abrimos entonces ahora el espacio de preguntas. Si quieren pueden usar la opción esta de levantar la mano, o si no, se pueden poner por el chat los que quieran participar. Daniel está ahí con la mano levantada. Está Daniel primero. Podés empezar, Daniel.
Hola, bueno, ¿se oye? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bien interesante la exposición, Gustavo. Con esa perspectiva, si se quiere, global, mucha síntesis, ¿no? Tanto en la cuestión, en la parte teórica, como en las ejemplificaciones a través de filósofos clásicos que manejaste. No, tengo un par de preguntas ahí. La primera, entiendo, y me parece bien interesante, importante, la acentuación del papel de la imaginación como categoría en el ámbito de la racionalidad práctica, ¿no? Ahora, desde el momento en que se trata de la racionalidad práctica, justamente dirigida a la acción, a la realización de ciertas actividades, la imaginación no requeriría, con la misma importancia que ella, no requeriría la intervención de algo así como el deseo o un factor motivador de la acción. O sea, no solo concebir un posible estado de cosas distinto del real, del actual, sino para que la acción se produzca. No debería intervenir con el mismo peso algo así como el factor desiderativo, el deseo, para que la imaginación, en todo caso, tenga un papel práctico, tenga una incidencia práctica. O sea, considero importante eso, el papel que le otorgás o que reconoces a la imaginación, pero si ahí no estaría faltando, de alguna manera, la función de algo así como el deseo de otra cosa, para que la acción efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Y la segunda pregunta, discúlpame si es amplio, la primera, ¿no? Si es demasiado amplio. ¿Tú consideras la categoría, la imaginación como una categoría y que tiene el estatuto de una capacidad? ¿Sí? Si entendí bien, ¿no? Bueno, yo de alguna manera he estado hojeando apenas tu libro de 2019. Ahí remarcás de forma más clara ese carácter de capacidad de la imaginación y de la reflexión. Ahora, esas capacidades, de alguna manera, no se forman a partir de determinadas determinaciones estructurales externas al sujeto. Tú mencionás que esas capacidades son los factores internos que hacen posible el ejercicio de la racionalidad práctica y en última instancia de la acción, pero ese carácter de capacidades no tiene que ver con una historia natural, social, económica, política, que incide en la formación de esas capacidades. Esa es mi segunda pregunta. Bien. Bueno, gracias, Daniel. Buenísimo. Bueno, la respuesta a la primera es sí. Es necesario tener un elemento de motivación para la acción, que puede ser el deseo, que puede ser la abolición, ¿sí? Podemos pensar distintas formulaciones posibles, ¿no? Pero la respuesta es sí. Sin esa motivación para la acción, sin ese deseo, simplemente, por ejemplo, no tendríamos razones, para decirlo de alguna manera, para llevar adelante un plan de vida. Entonces, yo cuento, tal vez eso, el error es no haberlo explicitado y darlo por supuesto, pero ante tu pregunta la respuesta es categóricamente sí. Pienso capaz ahora que te estaba escuchando, me acordaba en
en eso que dice Rawls de esos intereses que supone en la persona moral, ¿no? Y que esos intereses están en ejercer sus capacidades, ¿sí? Yo no recuerdo, vos sabés que en el libro yo creo que hablo de eso en un contexto un poco diferente a este, que yo creo que se tendría que haber explicitado aquí, pero lo hago cuando creo que refiero a la idea de interés emancipatorio, ¿no? en Habermas, y que esa sería como una formulación, podríamos decir, fuerte, pero que una formulación como más básica podría ser este interés que Rawls presenta en ejercer las capacidades de la personalidad moral, ¿no? ¿Te acordás que, bueno, él presenta las capacidades de la personalidad moral y dice, a su vez, que hay un interés de orden superior en ejercerlas? No es solo que las tenemos, sino que queremos llevarlas adelante. Entonces, yo creo que eso sí es un requisito. Como que no se termina de armar la pintura si eso no está presente. Así que estoy de acuerdo contigo. Tal vez ahora que me lo planteas así, bueno, habría que pensar en qué términos formularlo. Tú sabes que yo no me acuerdo de eso ahora, y yo como tomé este pedacito, pero yo creo que algo de eso digo, pero en otro lugar, en el libro, ¿no? Y que hablo justamente, una de las cosas que se presenta es el tema del interés emancipatorio, ese que Habermas luego deja por el camino, ¿no? Porque claro, si no, no hay forma sin suponer esto, no hay forma de un ejercicio de capacidades. En el caso o en el caso, por ejemplo, de Nussbaum, no sé, en donde ahí es mucho más claro, ¿no? Este supuesto. Que no tengo tan claro qué tanto se explicita. En el caso de Ser me parece que no. En el de Nussbaum, como es más filósofa, ¿sí? Creo que debería estar en algún lado. Y como la obra es enorme, bueno, es como difícil recordar eso. Pero bueno, mi respuesta a lo que vos planteás es sí, o sea que tenés razón, es eso. Y después también lo que decís con respecto a la imaginación y estas capacidades, yo no lo planteo como algo, o intento, ¿no? Porque capaz que quedó oscuro o no quedó claro, y bueno, y yo me hago cargo de eso. Lo que planteo es una especie de equipamiento, ¿sí? De equipamiento que tenemos en tanto agentes. Y que, bueno, esas capacidades se hacen como ese equipamiento básico, que luego se ejerce y se desarrolla de distintas formas. Ahora, cuando yo te estaba escuchando, me estaba acordando que Nussbaum, cuando habla de las capacidades, hace una distinción parecida. Es decir, en la que se puede establecer, no recuerdo bien la terminología, pero una especie de equipamiento universal, en términos de especie, podríamos decir, que luego lleva a ese desarrollo diferencial, que depende de condiciones sociales particulares que vive un sujeto, en fin, que hacen que ese equipamiento se desarrolle en forma distinta, ¿no? Pero yo lo hacía pensando principalmente en esos términos, ¿no? Como de capacidades en ese sentido, como muy básico, ¿no? Y por supuesto que atribuible universalmente, por ese rasgo. ¿Ya? Bien, Alejandro se tuvo que retirar, me pidió que coordinara el resto de las preguntas. No sé, ¿quién más quiere plantear preguntas? Yo después también tendría alguna para un comentario. ¿No hay nadie quiere hacer alguna pregunta, algún comentario?
Enrique tiene levantada la mano, por ejemplo. Ah, perdón, no lo vi. Enrique. Enrique, está muteado. Ah, ¿no pediste la palabra? No. Ok. Profesor Bievel, está muteado. Ahora. Bueno, muchas gracias. La verdad que me resultó muy, muy interesante y mi aproximación a la temática así a través de un trabajo que hice hace un tiempo atrás acerca de qué papel podían jugar la imaginación y los condicionales contrafácticos en la práctica clínica psicoanalítica, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, se podría ver zonas de contacto que me interesaría particularmente, por eso que quiero aprender mucho de lo que, y realmente estoy aprendiendo de lo que está trayendo, doctor. El punto uno de los puntos en los que pensaba cuando estaba planteándolo, era en el contrafáctico habitualmente yo los tenía como más vinculado, más asociado a justamente estar aplicando, estar pensando y estar armando escenarios alternativos si hubiera ocurrido algo diferente. Pasado. En el pasado, básicamente que algo que fueron hechos concretos no hubieran sido así. Por ejemplo, uno de mis pacientes era, bueno, si no hubiera muerto mi padre. Y ahí armaba toda una serie de razones y justificaciones y expectativas de lo que hubiera sido su vida, de no haber ocurrido aquello. Digamos, encontrando por supuesto también que en la práctica política, permanentemente se está haciendo, en la discusión política, bueno, si fulano de tal o fulano de tal no hubiera hecho tal o cual cosa, no estaríamos en tal o tal otra situación. Se está yendo efectivamente usando la imaginación, a veces, digamos, realmente fines productivos, otras veces simplemente para llevar agua para el propio molino, nada más, pero con el fin de presentar alternativas, y alternativas, al pensarlas así, son alternativas que pueden servir para el futuro, obviamente. Quería preguntarle concretamente, porque me pareció que, y tal vez quizá como una manera más amplia de considerar la idea de contrafácticos que estaba trayendo usted, que es considerando algo como si no tanto referido, o no solamente referido a algo que no ha ocurrido, ¿no? Sino también a las cosas que no han ocurrido, pero que no han ocurrido todavía, ¿no? O sea, acerca de los futuros. Y en ese caso, digamos, intuitivamente, quizá equivocadamente, yo en ese caso no hubiera hablado de contrafácticos respecto de esos todavía, quizá equivocadamente. No sé si existe una palabra, pero sería algo así como una especie de parafácticos, o algo así como algo que es un hecho que está por ser, digamos así, ¿no? Pero que permanentemente para imaginarlo, sí recurrimos a comparaciones, cómo podría haber sido la cosa en el pasado con las experiencias que sucedieron. Ese sería un punto. Y el otro punto es respecto a esta distinción entre la imaginación ética y la imaginación moral, que si no es posible pensar que haya perspectivas en donde están asociadas directamente, o están indisociadas, digamos, de imposible disociación. Digamos, me imagino como que la buena vida kantiana no puede ser sin las máximas, no puede ser, digamos, tampoco lo hubiera. Entonces lo ético y lo moral ahí está totalmente junto, quizá en otros no. Bueno, esa era por el momento las dos cositas que quería comentar. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Daniel.
Bueno, sí, es súper interesante lo que plantea con respecto a la clínica. Me pareció algo, o sea, el rol de los contrafácticos en la clínica simplemente me generó muchísima curiosidad, muchísimo interés, ¿no? Es Me parece central. muy, muy atractivo. Y bueno, y definitivamente yo creo que cuando hablamos de imaginación contrafáctica, a mí me gusta usar una imagen que creo que puede resumir esto, ¿no? Suelo decir que tiene un rostro jánico, ¿no? Como el dios Jano. Es decir, tiene un rostro que mira el pasado, ¿sí? Y que nos lleva a experiencias como la de su paciente, y también tiene un rostro que mira el futuro y que nos permite proyectar cómo es que esto podría llegar a ser de forma diferente. Y en esa articulación entre pasado y futuro es que se da un tipo de aprendizaje normativo, que estoy seguro que se puede explotar también en el campo de la clínica, o bueno, o alguien quienes tienen experiencia en esto seguramente están mucho más familiarizados que lo que yo puedo simplemente conjeturar. Entonces, creo que lo del aprendizaje práctico, o el aprendizaje normativo, tiene que ver con esta doble articulación, o con este rostro jánico de la imaginación contrafáctica que nos permite ir al pasado, mirar lo que nos había acontecido y luego proyectar al futuro. Hay algo en el artículo que yo, con respecto al futuro, que yo quité por razones de la exposición, pero ustedes lo pueden mirar, que es el ejemplo de los estoicos. Es decir, una de las cosas que Séneca pedía o sugería era que anticipáramos nuestra propia muerte, como forma de prepararnos para eso, ¿sí? Entonces, en esa anticipación de un hecho futuro, sabiendo que necesariamente va a acontecer, hay veces que no sabemos qué es lo que puede acontecer, pero en ese caso sí, nos preparamos para que cuando llegue el momento, bueno, podamos manejar el dolor de una forma distinta a si no lo hubiésemos hecho. Entonces creo que esos son como estos elementos que tiene este tipo de imaginación que nos habilitan a aprender mejor, ¿no? Son como una muy buena clave para el aprendizaje práctico. Y después con respecto, sí, la distinción es una distinción, la distinción entre ética y moral es una distinción analítica. Lo que podríamos decir es que en la vida real, muchas veces, o en la mayor parte de las veces, son convergentes. Pero podríamos encontrar ejemplos de alguien que lleva adelante su plan de vida con una serie de fines que ha ordenado en clave aristotélica, ¿no? que articula su eudaimonía, su priorización, en fin, y que no necesariamente sus acciones tienen que ser morales, convergentes con la moral. Es decir, puede actuar de tal manera que sus máximas de acción no sean universalizables. Esto es un ejemplo, un ejemplo de esto, que es algo que Cohen le dice a Costa. Y yo voy a tratar como de contarlo acá, para simplemente mostrar la distinción. Yo estoy de acuerdo en que sí, que hay convergencia, que en nuestra vida tenemos espacios en los que se superponen y se retroalimentan, pero yo creo que no siempre. Y el ejemplo o la pregunta que le hace Cohen a Kosar es algo de este tipo. Bueno, alguien de la mafia, ¿sí? Un mafioso, puede llevar adelante su plan de vida, su idea, articulando su idea de buena vida, ser consistente con sus acciones, ordenarlas, y sin embargo, esas acciones, o una parte de sus acciones, no calificarían como acciones morales.
¿sí? Entonces, la distinción nos sirve para eso, pero creo que en la mayoría, o en una porción importante de nuestra vida, o al menos eso deseamos, ética y moral tienden a ser convergentes. Bueno. José Mauricio Vidal, desmuteate. Sí, buenas noches. Quiero aclarar que soy... ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Está. Quiero aclarar que soy estudiante de cuarto, por lo tanto, la pregunta que puedo hacer puede no coincidir con la esencia de la conferencia, que la voy a tener que escuchar después de vuelta. Me pareció súper interesante. La pregunta directa es, ¿se puede considerar la imaginación una res real? Y si es así, ¿esta cosa se puede manipular? Bueno, creo que la realidad que tiene es similar a la de todas las capacidades que solemos tener, ¿no? Como un poco retomando la pregunta o el comentario de Daniel, como la autonomía, como la reflexión, ¿sí? Es decir, es algo que vamos cultivando, es algo que tiene una manifestación en el mundo, es algo que podemos reconocer y es algo que podemos atribuir, ¿sí? Es decir, en nuestras relaciones intersubjetivas, en nuestros diálogos, lo que podemos decir es, fulano, ¿no?, está realizando un ejercicio de imaginación, o está actuando en forma autónoma, ¿sí? En tal sentido, con estas características de discapacidad o disposiciones, puede ser manipulada. Definitivamente puede ser manipulada. Yo de hecho, una de las cosas que desarrollo, no acá, sino en el libro, es la forma en que la imaginación puede ser socavada, puede ser asediada, que es el título del libro, y en virtud de eso, por dinámicas sociales contemporáneas, que lo que generan es comportamientos patológicos, ¿sí? Patologías sociales. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de intervención sobre esta y otras capacidades se da a través de, puede ser algo intencional, pero se da en forma, podemos decir, anónima y automática a través de las dinámicas sociales. ¿Sí? Entonces, no sé si esto responde, pero... Sí, Yo responde. Les voy a subir al chat ahora, a ver si puedo, el artículo. Un comentario. No sé si ya lo subieron. Sí. Que no sé si tiene relación con lo que usted dijo. Yo escribí en el chat. Otto Sheran, que es un historiador de la física, dice que el malentendido entre Einstein y Bohr provenía ante todo de la incompatibilidad de dos regímenes diferentes de la imagen. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, creo que a lo que está refiriendo con esto, esperen un segundito, esperen un poquito que estoy buscando el artículo para subirlo. Bien, ahí está. Bueno, yo creo que la imaginación lo que hace es establecer los límites de nuestro mundo. Esa es una de las cosas que que dije en algún momento, ¿no? Es decir, delimita aquello a lo que podemos aspirar, y en esa representación podemos llegar, en el caso de la física teórica, por ejemplo, podemos llegar a tener unas incompatibilidades fuertes. Creo que esto ya no sería un caso de imaginación contrafáctica, sino de otro tipo de imaginación, donde lo que tendríamos sería una representación del mundo no completamente compatible, que sería una forma de explicarlo, el desacuerdo.
¿sí? Pero no puedo decir mucho más de eso, porque la verdad no conozco lo suficiente como para explicar eso con detalle. Bueno, muy bien. Si no hay otro, yo quisiera hacer algún comentario. En primer lugar, recuerdo que cuando Gustavo nos comunicó el título de su disertación, Imaginación contrafáctica y racionalidad práctica, yo le dije algo así como, tremendo título, y realmente, porque la expresión imaginación contrafáctica es una expresión de un poder impresionante a nivel filosófico, ¿no? Y a mí me sugiere comentarios y derivaciones bastante centrales por bastantes lados, ¿no? A mí me ha ocurrido una cosa parecida a algo que comentaba Gustavo, ¿no? Cuando hablaba de el poder de la imaginación o la función de la imaginación contrafáctica en el pasaje de la legalidad medieval por medio del iluminismo a lo que después fueron las revoluciones burguesas y las revoluciones de la liberación de América Latina, de la independencia de América Latina, ¿no? Cuando alguien suele hacer la pregunta de Mafalda de ¿para qué sirve la filosofía? Yo he encontrado a través de los años y ya de las décadas que quizás una de las formas más fáciles de decirle, porque además hace poco me ocurrió con dos abogados, ¿no? De decirle, bueno, a ver, todo el sistema legal y político y constitucional que tenemos hoy, en el medioevo no era concebible. Todas las ideas básicas eran completamente diferentes. Y para llegar al sistema, a todo el sistema legal y constitucional que se desarrolló a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, tuvo que haber un quiebre de esas ideas. La idea de que el poder provenía de Dios, la idea de que el monarca tenía un poder ilimitado, etcétera, etcétera, la idea de los estamentos definidos. Todas esas macroideas tuvieron que ser tiradas abajo para alumbrar las revoluciones y luego los ordenamientos legales postrevolucionarios. Y la tarea de quebrar esas ideas dominantes y crear nuevas ideas fue la tarea del iluminismo. Ahí en el iluminismo es muy clara la función o la utilidad, como a veces mucha gente pregunta, de la filosofía. Si no hubiera habido la filosofía iluminista, prerevolucionaria, no podría haber habido movimientos revolucionarios, revolución y luego los órdenes legales posteriores. Y luego eso se puede pasar también a la filosofía, a la rama teórica de la filosofía, ¿no? Sin quebrar ciertas ideas sobre el espacio, el tiempo, el movimiento newtonianas, no se podía llegar a una física relativista. Y ese quiebre se produjo en gran parte por discusiones filosóficas previas a 1900 o de allí de 1900, protagonizadas sobre todo por Poincaré, ¿no? Quiere decir que la categoría de la imaginación contrafáctica es una categoría enormemente poderosa que yo creo que tiene que ver hasta con definiciones metafilosóficas de cuál es la función del rol cultural de la filosofía, tanto en su vertiente teórica como práctica, ¿no? Y en cuanto a eso, una cosa que yo alguna vez he leído y he trabajado algo,
es que hay una función, claro, hablando en esto de la psicología de las funciones, no de las facultades, que corre muy a la par de la imaginación, que es la intuición. Y hay un proceso muy interesante que Putnam lo ha estudiado muy bien, que es el proceso de que, él no lo dice con estas palabras, pero se podría decir con estas palabras, creo que no traiciono el espíritu de lo que él decía, que la intuición en determinadas etapas de la creación científica, pero creo que esto corre también para el pensamiento práctico, es como una excrescencia conservadora de los sistemas vigentes. Así funciona la intuición durante mucho tiempo, pero en determinado momento, por determinadas condiciones teóricas, experimentales, también prácticas y macroculturales, la intuición hace un vuelco repentino y pasa a ser, en vez de excrescencia conservadora de los sistemas vigentes, pasa a ser innovadora. Hay un vuelco ahí, y creo que quizás también eso pueda ocurrir con la imaginación, ¿no? Un vuelco de lo conservador a lo innovador. Me parece que eso también ocurre. Me gustaría saber tu opinión. Y simplemente ahora lo voy a vincular con otra cosa. Y es un poco en relación a lo que decía Daniel, ¿no? La imaginación contrafáctica juega todo un papel alumbrador, pero en muchos momentos esa imaginación se ve fuertemente constreñida por factores que no sé si se le podría llamar externos, ¿no? Por ejemplo, limitaciones o inclinaciones ideológicas, limitaciones o inclinaciones psicológicas, los propios contextos vitales, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hay toda una teorización, por ejemplo, de una psicóloga argentina sobre inteligencia atrapada, que después ella misma se corrige y dice, no es inteligencia atrapada porque eso significaría pensar una inteligencia que la atrapamos, sino más bien inteligencia moldeada. Y entonces ocurre que también la imaginación puede sufrir, me parece, serias limitaciones, ¿no? Y que quizás una cosa a trabajar es cómo se superan esas limitaciones que a veces pueden ser tan duras o tan limitantes y que pueden limitar la función esencialmente creadora y deliberativa de la imaginación. Quizás sobre eso también tú tenés algo trabajado. En fin, son varias cosas, pero ya digo, es muy central esto. Recuerdo, y si con esto termino, que si no se hace largo, que en algún lado, creo que era en la antropología, Kant coincidía con esto de la centralidad que le damos a la imaginación contrafáctica, y lo decía bajo esta forma. Decía, la categoría definitoria de la condición humana es la categoría de posibilidad, ¿no? Exacto. Sí, creo sí. que era esto, ¿no? Ahí, en el artículo hay un pasaje que refiere a la antropología de Kant, que es exactamente ese. Y esto que yo decía de este rostro jánico, esta característica jánica, está basado en lo que dice Kant, porque dice, se relaciona por una parte con la memoria y con el prever, ¿sí? Es decir, mira hacia atrás y hacia el futuro. Yo les quería comentar simplemente de dónde me surgió esto de la imaginación contrafáctica. Ahí hay un libro que se llama The Rational Imagination, de Ruth Byrne. Eso está publicado en el MIT. No es un gran libro para nosotros, ¿sí? Es un libro de psicología experimental, principalmente.
es decir, para un filósofo no es un libro que desafíe sustancialmente, no es un gran libro para un filósofo. Sin embargo, lo que tiene es como intuiciones muy, muy interesantes, y a partir de esas intuiciones, de lo que ella plantea acerca de cómo es que construimos mundos alternativos, qué es lo que construimos, cómo es que anticipamos, la forma en que lo hacemos, es que a mí se me ocurrió esto de la imaginación contrafáctica, que no me acuerdo si no se lo robé a ella, para ser sincero, porque no me acuerdo si ella no habla de eso, ¿no? Para ser completamente sincero. Después, lo otro, algunas de las cosas que vos decías, claro, la imaginación no solamente nos permite transformar o crear esos mundos alternativos que ella, que dice esta profesora, esta psicóloga, sino que también la imaginación puede tener un rol profundamente conservador. Es decir, la imaginación lo que puede hacer en esa vuelta al pasado es retomar ideas que están en latencia en la sociedad, darles vida, darles una nueva formulación, y algo de eso es lo que sucede en una parte importante del mundo, ¿no? Quiero decir, en la región, pero en Europa, en Estados Unidos, lo que tenemos es que me parece importante indicar que la imaginación no solamente tiene un rol transformador, como este que vos decías en el iluminismo, sin duda, ¿sí? Sino que también, es decir, es una facultad que puede estar al servicio de la representación de estados de cosas regresivos o conservadores, ¿ya? Y bueno, y eso que vos decías de la ilustración, sí, para mí es una cosa impresionante, ¿no? El cómo simplemente, esto es muchísimo más complejo, ¿no? Pero esa representación el cambio en la representación del ser humano como alguien con valor en sí mismo, ¿sí? Esa idea de dignidad de Kant, transforma completamente un orden jerárquico. Es como una especie no sé, de carga explosiva que se coloca en el corazón mismo del orden jerárquico y lo hace caer. Y es, bueno, una anticipación por parte de un conjunto de filósofos que empiezan a plantearse esto. Y después, lo de la limitación externa, bueno, eso, obvio que tenemos, a la imaginación le afectan las similares limitaciones que afectan a la autonomía, que afectan al ejercicio de nuestras capacidades cognitivas en general. Entonces, en ese sentido, una respuesta para eso va en términos de justicia, y en términos de diseños institucionales, y podemos pensar en diseños curriculares, en fin, pero la respuesta es una respuesta que viene de la mano de la justicia y, bueno, de todo lo que se ha hecho sobre eso, ¿no? Creo que por ahí sería interesante pensar en diseños de planes de estudio o diseños curriculares centrados en este ejercicio de imaginación contrafáctica. No centrados, yo creo que eso no da resultado, pero que los docentes estuviesen como atentos a eso, que supiesen lo que tienen entre manos cuando van a explicar la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entonces ahí llegamos al concepto de dignidad. Bueno, miren, y ahí se puede de alguna manera estimular ese ejercicio de imaginación contrafáctica en los estudiantes, ¿no? Pero por ahí se ocurre, nada original, nada relevante. Bueno. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Sugerencias, pedido de bibliografía?
Ahí en el artículo está casi todo, hay bastante bibliografía. Hay algunas cosas interesantes. Bueno, si no hay otras intervenciones, daríamos por concluido, antes que nada agradeciendo a Gustavo por el valioso aporte y bueno, y agradeciendo a todos ustedes por la presencia y invitándolos desde ya a la próxima conferencia. No sé si Matías quizás se acuerda del próximo título, yo no lo recuerdo exactamente. Es que no me acuerdo, Ricardo, el próximo título. Bueno, de todas formas, está colgado en nuestra página y les va a llegar a todos con antelación. ¿Tá? En la página está colgada todas las conferencias del año hasta diciembre, que tenemos un programa bien interesante, bien jerarquizado y variado. Bueno, si no hay más, daríamos por concluido. Volvemos a agradecer a Gustavo y nos vemos con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a ti. Chau, Gracias a todos. Saludos. Chao. Gracias. Gracias. Chao.